Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios en la Biblia. Denle la vueltica, haga el favor, niña. Los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia. Los que no, agachen la cabeza. Porque hay que llevar la palabra de Dios donde estamos compartiendo, donde estamos llevando la palabra de Dios. Hay que llevar la Santa Biblia. Abran la Biblia, ahora sí. San Juan capítulo 20, versículo 24. San Juan 20, 24. Vamos a meditar hoy este evangelio, donde vamos a conocer a un personaje, Tomás, que andaba con Cristo, que compartía con Cristo, que vivía con Cristo, pero no tenía fe en Cristo. Así como nosotros, vamos a misa, comulgamos, nos confesamos, nos bautizamos, algunos se casan, otros vienen los domingos, pero no creen en Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Conoce a alguno así? ¿Que tiene dudas? Ay, aquí también hay. Vamos a ver cuántos Tomases y cuántas Tomasas hay dentro de la iglesia que dicen estar muy cerquita de Cristo, pero viven sin fe. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero yo no necesito de ir a la iglesia. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la misa. Yo creo a Dios a mi manera, como yo quiera. Esos Tomases los vamos a ver aquí en este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora. Tenga la bondad de sentarse, por favor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también, ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Colocamos de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Tomás,
Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Abramos la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino que cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones de tu luz. De tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. A ver, los que tienen la Biblia, ábranla, muéstrenla. Denle una vueltica, niña, hagan el favor. Los que den la vuelta al teléfono para que por este lado comience, que estos no han salido. Ustedes levanten la Biblia, por favor. Vamos a compartir y a meditar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de San Juan, capítulo 20, versículo 24, para que ustedes y yo podamos meditar la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy de los que pierden la fe, de la gente que no cree en Dios. Ustedes sabían, ténganla arriba, tengan la Biblia, denle la vuelta, denle la vuelta. Ustedes sabían que hay gente que viene a misa y no cree en Dios. ¿Ustedes sabían que hay gente que reza el Santo Rosario y no cree en Dios? ¿Ustedes sabían que hay bautizados? Venga para acá, dé la vuelta para acá ahora. ¿Ustedes sabían que hay bautizados que son bautizados y no creen en Dios? Sí. Ustedes no, ya bajen la Biblia, los que no vinieron. Tomás es un ejemplo de eso, de un apóstol de Jesucristo, de un seguidor de Cristo, pero que no creía en Dios. Es más, no le digan a nadie, pero ustedes sabían que hay sacerdotes
que aún celebrando la Eucaristía tienen dudas? Eso no viven aquí, no son en otros lados. Y Tomás es un ejemplo de las personas que pierden la fe en Jesucristo, de las personas que pierden la fe en Dios, que aunque muy rezandero, que aunque muy misero, que aunque muy participador y celebrador de las cosas de Dios, pierde la fe. Y es lo que se llama vacío espiritual o es lo que se llama desierto espiritual. El Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 20, el versículo 29. Vamos a comenzar de atrás para adelante. San Juan 20, 29. Miren cómo dice. 29. Jesús le dijo, ¿tú crees? Porque has visto. Porque ha visto, claro. No voy a creer que Jesús resucitó. Si no veo sus manos, si no veo su costado, si no veo sus pies, si no veo, yo no voy a creer. Y digo, Jesús, aquí estoy, Tomás, venga para acá. Mire. Digo, Tomás, náguara, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿tú crees porque has visto? Esa es la fe que nosotros tenemos. Una fe que nosotros creemos porque estamos viendo. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos muestra la fe que ustedes y yo deberíamos tener. Y voy a caminar y ponerle micrófono a los que tengan la Biblia, porque aquí despierta todo el mundo. Hebreos, capítulo 11. Jesús le dijo a Tomás, ¿tú crees porque me has visto? ¿Qué más le dijo? Escuchen. La fe. No. Allá, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Estamos en San Juan, vayan buscando Hebreos. San Juan 29. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que creen sin haber visto. La fe del ser humano debe ser una fe que ustedes y yo tengamos sin haber visto. Pero ustedes y yo nos acostumbramos a una fe que tenemos que ver para poder tenerla. Y dice Jesús, esa fe no sirve tanto como la de aquellos que sin haber visto tienen fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, para que sepan qué es la fe, escuchen. La fe es aferrarse a lo La fe ¿Es aferrarse? ¿es qué? Aferrarse. ¿La fe es qué? aferrarse. ¿Saben qué significa aferrarse? Cuando su mamá le decía, no se case, ese hombre no le sirve, y usted decía, lo amo con todo mi corazón. Usted estaba aferrada, apegada, ahí estaba. Cuando su mamá le decía, esa mujer no sabe hacer comida, no se case con ella, por favor, no. Y usted le decía, así la quiero, así la amo, no importa, la llevo al restaurante, yo la enseño, yo cocino por ella, le lavo todo, hasta la ropa interior lo va a la mamá, yo la amo. La fe es aferrarse, oigan. A lo que se espera. ¿A qué? A lo que se espera. ¿A lo que no se ve? ¿A lo que se espera? A ver, ¿ustedes saben que existe el cielo, sí o no? Sí. ¿Esperan el cielo, sí o no? Sí. ¿Y cómo saben que existe de verdad? ¿Cómo saben que nos vamos a morir y vamos a ir para allá? Por la fe. Dijo uno por allá. Alguien le preguntó, ¿usted cree que existe el cielo? Sí. ¿Y si cuando usted se muera era mentira que existía el cielo? ¿Qué pasaría con usted? Y le dijo el otro, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Usted cree que existe el cielo? No. Y si usted se muere y si existe, ¿qué pasaría con usted? Me lo pierdo. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿El cielo existe? Sí. ¿Dios existe? Sí. ¿Quién lo ha visto? Digo, allá con el rico, el pobre Lázaro y el rico Epulón, ¿se acuerda? Nadie puede ir para allá
ni nadie puede venir para acá. El único que fue y vino, ¿quién es? Jesús. La fe es aferrarse a lo que se espera. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es la certeza de cosas Que no se pueden que ver. no, Se pueden ver. de cosas que no. Se pueden ver. Cuando Jesús se encuentra con Tomás y Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, dice, Tomás, usted cree porque has visto. Dichoso aquel que sin haber visto cree. Entonces, ¿qué es tener fe? No es lo que hizo Tomás. Tomás no tenía fe. Tomás creyó porque vio a Jesús. Fe es tener la certeza de que hay un cielo y queremos ir allá, de que existe Dios y me voy a portar bien, de que tengo la esperanza de que un día voy a resucitar con Cristo, por eso comulgo, por eso me confieso. De nuevo, la fe es la certeza de lo que se espera. Sigue donde voy yo. La fe es la certeza de Ya las lo dije. cosas. ¿Qué más? Esto mismo es lo que recordamos. No, un poquitico más atrás. La fe es la certeza de lo que se espera, de ahí para adelante. Por la fe creemos. No. Eso, lea por aquí, doña, a ver. La fe es la certeza de lo que se espera. De cosas que no se pueden ver. De cosas Que no se pueden ver. que no se pueden ver. Sígame la línea donde yo lo deje, usted sigue, por favor. De cosas que no, Se pueden ver. eso es tener fe. ¿Qué más es la fe? Escuchen. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Es lo mismo que recordamos de nuestros antepasados. Escuchen los antepasados. Por la fe Por la fe, creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. por fe creemos que el mundo entero lo hizo la palabra. El que no tiene fe dice, el hombre viene del mono. ¿Han escuchado alguna persona con eso? El hombre viene de una explosión. ¿Han escuchado eso? Repítalo de nuevo eso que dijo. Por la fe Por la fe creemos creemos que las etapas de la creación que la creación, las etapas de la creación, el mundo entero, fueron dispuestas por la palabra de Dios. fueron dispuestas, hechas por la palabra. Puede ser que algún católico que vaya a misa, se confiese como Tomás, que participe con Cristo, no tenga fe. Sí. Y entonces dice, es que yo no creo que Dios haya hecho el mundo. Es que el mundo nosotros venimos del mono. Es que venimos de una explosión, venimos y yo no sé qué. Se quita la fe y se coloca la ciencia. Es que mire, padre, yo le voy a explicar a usted. La palabra de Dios dice que Dios hizo el hombre y la mujer. Pero es que hoy la ciencia está avanzada. Y hoy se descubrió un nuevo género. Y entonces si hoy yo me paro y digo, yo quiero ser mujer, soy mujer así sea hombre. Y es que si yo quiero ser hombre, aunque sea mujer, soy hombre. Como yo me sienta, eso soy. Esa persona no tiene fe que Dios hizo el hombre y la mujer, a Adán y a Eva. Y entonces el que no tiene fe dice, pero vamos a inventar un nuevo género. Dice que no, sí se han escuchado de eso, ¿verdad? Bueno, eso está pasando en Venezuela. Aquí no. Cuando uno pierde la fe, dice, Mateo 19:5 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Pero eso del matrimonio, si un hombre quiere a otro hombre, los dos se aman. Si una mujer quiere a otra mujer, las dos se aman. ¿Cuál es el problema? Vamos a decirle a la iglesia que los case y que hagan matrimonio. Eso es no tener
Fe. Porque dice la Biblia que por la fe nosotros creemos que la palabra de Dios hizo las etapas de la creación. Y el último día, ¿se acuerdan? Génesis 1:26, ¿se acuerdan? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2 del libro del Génesis, Dios hizo a Eva y no hizo más. Y entonces salen hoy día los científicos, los yo no sé qué, diciendo, Dios hizo más. Los otros que no tienen, no se pueden determinar y no le pueden llamar ella o él, sino ellos. Yo no sé cómo que lo llaman, esa invertencia. Perdieron la fe. Por la fe creemos que las etapas de la creación las hizo la palabra de Dios. Punto. Todo lo de la creación. Las otras cosas las hicieron los hombres y las están haciendo. Perdieron la fe. Oigan. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Y entendemos que el mundo que vemos tiene su origen en lo que no aparece en Dios. Eso es tener fe. Entonces, el evangelio de hoy, volvamos, San Juan, capítulo 20, versículo 29, Jesús le reclama a Tomás, ¿qué es lo que le dice? Escuchen. Juan 20, 29. Jesús le dijo, ¿Qué le dijo? ¿tú crees porque has visto? Tú crees porque has visto. Felices los que creen Felices los que creen sin haber visto. sin haber visto. ¿Cómo es tu fe? ¿Una fe que cree en Dios sin haberlo visto? ¿O una fe que cree en Dios porque tiene que verlo? Y entonces donde viene la gente a orar, se expone al Santísimo, se arrodillan, se ponen de rodillas y se ponen a ver la custodia con el Santísimo Sacramento y se ponen a ver, ay, yo como que lo veo, le vi una patica a Jesús, le vi la lucecita a Jesús, y vienen y a fuerzas tienen que ver a Jesús en el pan consagrado. Ustedes y yo, por más fuerza que le hagamos, no vamos a ver a Jesús en la Eucaristía si no es por fe. Es lo que dice San Lucas 24. Cuando Jesús partió el pan, se desapareció, se quedó en el pedazo de pan. Es lo que dice, la fe la vamos a tener en la palabra de Dios. San Lucas 22, por allá 19, donde Jesús agarre pan y dice, toman, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Es lo que dice San Juan por allá en 6:54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Cuando usted venga a orar ante el Santísimo, cierre los ojos, recuerde los pasajes bíblicos, la palabra de Dios, que va a despertar su fe. Y no se ponga con los ojos abiertos a hacer fuerza y hacer fuerza a los ojos. Voy a ver a Jesús, 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 voy a ver a Jesús. No pierda el tiempo. Cuando Jesús le reclama a Tomás, le dice, dichosos Los que creen sin haber visto. sin haber visto. ¿Cómo vamos a ser dichosos? Porque creemos y no vemos. A ver, fe en la confesión. ¿Cómo sé yo que voy donde el Padre a confesarme? El Padre me impone las manos y dice, Dios Padre misericordioso, tú que has reconciliado contigo, y yo te absuelvo de tus pecados. A ver, ¿usted sintió que el Padre le quitó algo de encima? ¿Qué cuento que va a estar sintiendo usted? Por fe. ¿Usted siente algo? No. A lo mejor usted se desahoga y dice las cosas. Pero ¿cómo sé yo que quedé perdonado de los pecados? Por fe. ¿En quién? En la palabra de Dios, que dice Juan 20, 23. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan o no? Juan 20, 23. Llega a decir Jesús. ¿Qué dice Jesús?
Juan 20, 23. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Jesús le dio un poder a los apóstoles y le dijo, a quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. ¿Cómo sé yo que el Padre me perdonó? En el nombre de Dios. ¿Cómo sé que Dios a través del ministro me perdonó? Porque la palabra de Dios dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdón. ¿Y se acuerda la que le enseñé? Mateo 9, 6. ¿Qué dice? Búsquela, búsquela. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Cómo sé yo que recibí el perdón de los pecados? Porque la palabra de Dios me lo enseña. ¿Se dan cuenta cómo se despierta la fe? Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, tú crees porque me ha visto. Dichosos los que sin ver creen. A ver, ¿cómo sé yo que cuando yo era pequeño, muy pequeño, me llevaron donde el sacerdote? Aquí está la pila bautismal. Esta es la pila bautismal, ¿verdad? Sí. Aquí está. ¿Ustedes no ven que el padre cuando va a bautizar trae a los niños para acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ustedes han escuchado que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sé yo que el día de mi bautizo aquí, en la pila bautismal, recibí el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que el día del bautizo yo recibí el perdón de los pecados? Porque la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 38, búsquenlo, nos lo va a enseñar, que el bautismo es para el perdón de los pecados y el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si yo no lo creo, estoy como Tomás. Yo no sé si recibí el Espíritu Santo. Y entonces llega, dice el evangélico, conviértese al Señor Jesús, ven con nosotros y serás salvo. Entrégate a Dios. Yo ya me bauticé, no importa, hágase un nuevo bautizo. Y ahí chupulum para el río. ¿Perdió la fe? Esos que bautizan de nuevo, lo que dice Efesios 4:4, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, se vuelven a bautizar. Hechos 2:38. Escuchen. Pedro les contestó. ¿Qué dijo Pedro? Oigan. Conviértanse y háganse bautizar. Conviértanse y háganse bautizar. Oigan, ¿para qué el bautizo? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Mire, es que usted camina para acá, venga para acá, camine para acá, eso, así usted lee mejor. Este micrófono hay que buscar la vuelta. Eso. Conviértase y cada uno de ustedes hágase bautizar. Para que sus pecados... Péguese. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué el bautizo? Para que sus pecados... Para que sus pecados... perdonados. Para que sus pecados... Léanlo, Julia. Sean perdonados. Sean perdonados. ¿Para qué el bautismo? Para el perdón de los pecados. ¿Por qué yo lo creo? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué más? Oigan. Y Dios les dará el Espíritu Santo. ¿Para qué más el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo. Por eso nosotros lo creemos. Porque la palabra de Dios nos lo dice. A ver, ¿cómo yo sé que la Santísima Virgen María puede hacer algo por mí delante de Jesucristo? Porque lo dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 2, la boda de Caná. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba en la boda de Caná, había una mujer llamada María. Y la mujer dijo, no tienen vino. ¿Qué quiere que yo haga? Hagan lo que él le diga. Escuchen, San Juan capítulo 2. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Oigan lo que viene.
y la madre de Jesús estaba allí. ¿Quién estaba ahí? La madre de Jesús. ¿Cómo sé yo que la Santísima Virgen María puede hacer algo por mí, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, cuando se acaba algo? Siga. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Bueno, y usted lo lee completo en su casa. Y ahí al final dice que Jesús hizo el primer milagro en Caná de Galilea. ¿Cómo sé yo que María puede hacer algo? Porque la Biblia lo dice. A ver, ¿cómo sé yo, Padre, que mi matrimonio es para toda la vida? ¿Usted por qué dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe? ¿Por qué? Porque tengo fe. ¿En quién? En la palabra de Dios que dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si está cansado, tómese una pastilla de aguante al desayuno, aguante al almuerzo y aguante a la cena. Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice que Dios unió en el santo matrimonio al hombre y a la mujer y es para toda la vida. Cuando Jesús le dice a Tomás, a quien recordamos en ese día, tú crees porque has visto, dichosos los que sin ver creen, es porque nosotros éramos esos que íbamos a creer en Dios sin haber visto. Escuchen cómo dice Mateo 19:5. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. Escuchen. ¿Esto lo están buscando? Ah. Y dijo el hombre. No. Y dijo. Y dijo, sí. Y dijo, ¿qué dijo? Ya va, despacio, niña. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y hago un paréntesis. Los que viven todavía son casados y viven con los padres, con los suegros. Repítale de nuevo ahí, dígale más. El hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre. El que se casa, casa quiere. Si usted se casó, ¿qué hace donde los suegros? En Venezuela, no, aquí no. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá. ¿A cuántas? Con su mujer. ¿A cuántas? Una. Y hoy día los hombres le son infieles a las mujeres, no creen en la palabra de Dios. Se unirá con su mujer. Escuchen. Y serán los dos uno solo. Y los dos serán uno. Eso lo dice la Biblia, los dos son uno solo. Oigan. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Oído al tambor. ¿Cómo sé yo que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Pues bien. Lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido. No lo separe el hombre. Que no venga el abogado a decir y disuelvo el matrimonio. Que no venga la mujer a decir me cansé de usted, chao, cheo. Y el hombre diga chao, Petra, nos dejamos, hasta aquí llegamos. No, señor. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero yo no aguanto a mi marido. ¿Usted no estaba soltera y quietica en casa, mamita? ¿No tenía perrito que le ladre? Sí, y ahora aguante. Al desayuno, al almuerzo y a la cena. Usted no estaba en su casa quietico, no tenía quien le molestara y le fastidiara, no se paraba a la hora que quisiera, su mamá no le llevaba la comida a la cama. Sí, padre, pero me enamoré y ahora se casó y ahora quiere dejar. ¿Por qué creemos que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe? Porque lo que Dios unió no lo separe. Eso es lo que Jesús le dice a Tomás. Volvamos al Evangelio de hoy. San Juan capítulo 20, versículo 29. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Lo tienen? Óiganlo. Capítulo 20. 29. 20:29. Sí. Este lector está perdido. Jesús replicó. ¿Crees porque me has visto? ¿Crees porque me has visto? Oigan, esta parte yo quiero que ustedes la entiendan.
Por eso la repito tanto. Felices Felices los que no han visto, pero creen. los que no han visto, Pero creen. Feliz aquel que no ha visto a Dios, pero cree en Dios. Feliz aquel que no ha visto a Cristo y no está ahí concentrado a ver qué veo, pero cree en Dios. Hoy día que se han hecho tanto las apariciones y la gente anda buscando milagros en todos lados. Decía un santo, ¿quiénes son más felices? ¿Los ángeles o los seres humanos? Y él decía, los seres humanos. Y se preguntaba, ¿por qué? Porque los ángeles creen en Dios porque lo ven. Y los seres humanos creemos en Dios, pero no lo hemos visto. Algunos no, otros no. Y es donde dice la palabra de Dios, usted será feliz si cree sin haber visto. Si usted es una persona que no tiene fe y no cree, será una persona muy infeliz. Porque se pasará toda la vida preguntándose, cuestionándose, se pasará toda la vida diciendo, ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. A ver, Padre, Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, ¿y la otra gente de dónde salió? ¿De dónde salimos nosotros? Si Adán y Eva, ¿cómo hicieron para unirse? Y tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel, se estaba acabando el mundo ya, estaba acabando la generación. Y empieza la gente con sus razonamientos. Y empieza a meterle ciencia a la Biblia y pierde lo que se llama la fe. Versículo 28. Vamos un poquito más atrás. Juan 20, 28. Escuche. Tomás exclamó, Un ejemplo bíblico. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. tú eres mi Señor Y mi Dios. A ver, ¿Cristo era Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo sea Dios? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Miren, Mateo 1:23. Para que ustedes se den cuenta que la Biblia sí dice que Cristo es Dios. Y ustedes y yo creemos que Cristo es Dios porque lo dice la palabra de Dios. Si la Biblia no lo dice, entonces no lo creemos. Pero si la Biblia lo dice, entonces le aplicamos lo que se llama fe. Mateo 1:23. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque la Biblia lo dice. Mateo 1:23. Sí. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, La Virgen dará a luz un hijo. y le pondrá por nombre Emmanuel, Emmanuel, ¿qué quiere decir Emmanuel? que Léalo. significa Dios con nosotros. Eso, lector. Emmanuel, ¿qué significa? Dios Dios con con nosotros. nosotros. El Dios con nosotros vino al mundo. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? Porque la palabra de Dios lo dice, que la Virgen iba a dar a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros es Cristo. Por eso Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí vamos al inicio del Evangelio. San Juan capítulo 20, versículo 24. Para poderlo meditar completo. Vamos a leerlo desde el principio. Juan 20, 24. Para poder comprender lo que es la fe, lo que es la duda y por qué a veces nosotros andamos dudando de Dios todo el tiempo. Escuchen. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, ¿Qué pasó con Tomás, uno de los 12? no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Cuál fue el problema de Tomás? No estaba con ellos. Que no estaba Con ellos. ¿Qué significa no estaba con ellos? Se separó. ¿Qué significa no estaba con ellos? Se alejó. Por eso, uno de los errores más grandes que ustedes y yo cometemos es separarnos de Cristo. Y usted escuchará a la gente decir, yo no necesito de ir a la iglesia. Yo no necesito de ir a la misa. Yo no necesito de ir al templo para alabar a Dios. Yo lo puedo hacer en mi casa. ¿Qué de malo tiene que yo no vaya un domingo a misa? ¿Qué de malo tiene? Esa persona se está separando de Dios.
Esa familia se está separando de Dios. Por eso, la palabra de Dios en Efesios 3:20 creo que es. Efesios 3:20, San Pablo llega a decir que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y hay gente que dice, por separarse de Cristo, yo no voy a misa, ahora hago obra de caridad y soy más santo que todos los que van a la iglesia. Yo no voy a la iglesia y no hago el mal a nadie y yo me porto mejor que algunos que van a la iglesia. Pero descuidan lo que dice la palabra de Dios y se separan, escuchen. A Dios que demuestra su poder en nosotros A Dios que demuestra su poder en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Oído al tambor, ahí viene. A Él La la gloria gloria. en la iglesia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó con Tomás? Se separó de Cristo. Y cuando uno se separa de Cristo, es lo que dice Jesús. ¿Se acuerdan en San Juan? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento que no está unido a la vid, ¿qué pasa? Se seca. Sin mí nada pueden hacer. Tomás, vamos de nuevo. Tomás, uno de los 12, lo que estamos leyendo, no estaba allí cuando llegó Jesús. El problema es que cuando uno se separa de Dios, les pasan las cosas que le tienen que pasar. Una, pierde la fe. A ver, le hago la pregunta, den la vuelta para allá, niña. Levanten la mano los que tengan la Biblia, aunque sea en la casa, los que tengan Biblia. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ténganla arriba, no la bajen. Dejen la mano arriba los que ya leyeron todita la Biblia. Déjenla arriba. Ya, volteé para acá para que a mí me da pena, vale. Nosotros somos católicos chimbines, católicos piratas, católicos recauchados, decimos en Venezuela, porque aún teniendo la Biblia no despertamos la fe y no la leemos. Hoy trajeron la Biblia porque sabían que el padre le iba a preguntar y aún así algunos no la trajeron. Cuando uno no está unido a Cristo, le pasa lo de Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Pierde la fe. Y así tenemos en la iglesia. ¿Por qué los sacerdotes pierden la fe? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué los seminaristas pierden la fe? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué los laicos pierden la fe? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué los músicos pierden la fe? Porque no leen la Biblia. Los lectores, ¿por qué pierden la fe? Estos no, otro. Porque no leen la Biblia. Los coordinadores de los movimientos apostolados, ¿por qué pierden la fe? Porque tenemos la Biblia como amuleto. Abierta, Salmo 91. Salmo 23. ¿Qué otro salmo? Ah, sí, le da pena decir, ¿verdad? Abierta en el salmo. Es el salmo que tiene las hojas más sucias y mugrosas. Usted abre la Biblia, pasa por otro lado, limpiecita. Y yo quería mostrarle, mire, estas son las Biblias que la gente compra, venga. De estas grandotas. Y le felicito, esta doña la tiene hasta rayada, mire. La Biblia entre más grande, con bordes de oro, con yo no sé qué, y abierta. Pero ni la usa, ni la lee. ¿Para qué le sirve? La doña por lo menos la trajo hoy. Y usted la tiene en su casa. Es lo que pasa. Entonces, nos separamos de Cristo y no estamos cuando Cristo está. Estamos en la misa de brazos cruzados, ni siquiera sabemos qué viene. Por eso yo le digo a ustedes siempre, escuchen el Evangelio antes de ir a la misa. El Evangelio sale el día antes. Y usted en la mañana se para temprano y dice, voy a escuchar el Evangelio. Si el padre predica o el padre no predica de la palabra de Dios, no me interesa, porque yo voy preparado. Y entonces uno va a la misa y dice, no entendí nada, no sé nada, ni se tomó la molestia de leer la lectura del domingo, ni sabe de qué iba a hablar el padre el domingo, ni sabe de qué iba a meditar, ni sabe. ¿Ustedes saben cuál es la cita bíblica del domingo próximo? No lo diga mejor.
No se podía. Andamos no preparados. Tomás, de nuevo. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, Era uno de los 12, llamado el gemelo, mellizo, uno de los 12, discípulo de Cristo. Que usted sea cristiano no indica que usted sea obediente. Que usted vaya a la misa no indica que usted tenga fe. No. Usted no ve que cuando hay oraciones así fuertes de sanaciones, de liberaciones, de repente dentro de la comunidad, gente que esté donde los brujos, donde los hechiceros, se revienta y empiezan a gritar. Están en la misa, los demonios también, los espíritus también. Uno de los 12, llamado el mellizo, llamado el mellizo, no estaba con ellos no estaba con ellos. cuando vino Jesús. Ese es el problema, que nos separamos de Cristo. Oigan, Los otros discípulos le dijeron, pero los otros le decían, ¿qué le decían? hemos visto al Señor. La fe de nosotros debe contagiar a los ateos. La fe de los que creemos deben enseñar a los que no saben. Si usted es papá y usted es el único que va a misa, ¿qué tiene que hacer con su familia? Que se convierta, ¿sí o no? Sí. Si usted es mamá y es la única que va a misa, ¿qué tiene que hacer con su familia? Que se convierta. Y si usted es hijo y es el único que va a misa, ¿qué tiene que hacer con su familia? Que se convierta. Pero usted dice, Pero él, ya va, no me pude. Mi mamá no va a misa. Mi papá va a misa. Yo voy a misa. No pude contra el enemigo, me le uno. Pues yo tampoco. Y ya dejo de ir a misa. Se pierde la fe. Los 11, los 10 estaban emocionados y le decían, hemos visto al Señor, creemos en Cristo. Le hablaron del Señor, le hablaron de Cristo. ¿Usted le habla a sus hijos de Dios? ¿Usted le habla a sus hijos de Cristo? ¿Usted le explica la palabra de Dios a sus hijos? ¿Sus hijos ya se aprendieron algún pasaje de las Escrituras? ¿Ya dejó la flojera? En vez de teléfono, computadora, tablet, televisor. ¿Usted ya le está hablando de Dios a sus hijos? Sí. Oh, ¿qué cuento? ¿Cómo su hijo va a despertar la fe si usted no la inculca? Llegó el domingo, la hora de la misa. Es que el niño está muy chiquito. Es que llora mucho. Y en la misa lo que hace es llorar y llorar y llorar. Pues llévelo. Pero llora, padre. Pues que llore. ¿Y cuál es el problema? Va a llorar en su casa, en todos lados. Y entonces los padres dejan de llevar a sus hijos a la iglesia. Es que está muy chiquito y no entiende. Es que se aburre en la misa, se queda dormido. ¿Y para qué está usted para despertarlo? Y entonces llega el papá a la misa, se sienta, la mamá se sienta. Y el niño le pone el hombro a la mamá, le dice, aquí papito, aquí acuesta. Y el pelado, ¿conocen alguno? Y le coloca todo para que el niño quede dormido. El otro día yo estaba predicando y había una señora que estaba acariciándolo. El niño roncando le cerraba la boquita para que no roncara. Era un gordito. Y yo decía, válgame Dios. ¿Qué cosa? Tomás no estaba, pero los que sí estaban le decían, hemos visto al Señor, lo hemos visto. Pero no crean que esto es fácil. La gente va a decir, sí, yo voy a creer de una vez. No, Señor, miren. Pero él contestó, No creyó. hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en los agujeros de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Esto significa que aunque usted hable mucho de Dios a su familia, a los ateos, en su hogar, que aunque usted hable mucho de Cristo, la gente no le va a creer. O sea, no crea que es que usted va a comenzar a hablar de Dios y todo el mundo le va a decir, náguara, es verdad, lo voy a hacer así. No. Usted pasará años hablándole a su esposo de Dios y su esposo le va a decir, no. Usted pasará años hablándole a su esposa de Dios y le va a decir, no. Miren, cuando yo saludo a la gente, ahorita al final vamos a saludar, de repente llegan así unos hombres altos, se quedan viendo y me dice, yo estoy aquí por su culpa. Lo veo. Yo le digo, ¿cómo así? Sí, mi esposa me trajo, me dijo que le trajera de regalo para acá, que quería venir para acá. Ella se acuesta con usted y se para con usted. Y yo, un momentico, ya. Sí, todo el tiempo lo escucha. Y tanto escucharlo, un día me puse a escucharlo. Y de tanto oírlo, pues ya lo escuchamos los dos. Y por eso vine. Y yo, ¿qué? ¿Cómo se despierta la fe?
Cuando usted tiene mucha, cuando usted la almacena y cuando usted la comparte. Pero si usted tiene una fe jipucha, si usted tiene una fe frágil, si usted tiene una fe raquítica, y llega el otro y le dice, pues Dios no existe, y usted dice, Dios no existe, Dios no existe. Y llega un protestante y le dice, María tuvo más hijos, usted dice, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. No hay que rezar el rosario, no hay que rezar el rosario, no hay que rezar. ¿Qué va a pasar con usted? Pues pierde la fe. Ya no cree. La fe se despierta con la palabra de Dios. Si no veo los agujeros de los clavos en su costado, no voy a creer. Miren lo que viene. 8 días después, Es decir, que no fue el mismo día. 8 días significa, espérese. Si usted tiene fe y la comparte, tenga calma. los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Estaban otra vez los discípulos de Cristo. No se desanimaron, no se achicopalaron, no dejaron de reunirse. Cuando usted tiene fe, vendrá el ateo a decirle no. Vendrá el protestante a decirle no. Pero si su fe es firme, entonces progresa. Me acordé, ¿ustedes se acuerdan de la historia de la muchacha que invitó al muchacho a comer en la casa? ¿No se acuerdan? Yo como que la he contado, pero se la voy a repetir. Estaba enamorada la muchacha del muchacho y le dijo al novio, mi amor, quiero invitarlo a comer en mi casa. ¿Cómo qué le gustaría comer? Le dijo el muchacho, quiero comerme una mojarra frita. Dijo, muchacha, yo se la hago, mi amor. Llegó el día y la muchacha estaba haciéndole la mojarra y le sirve la mojarra así con bien sabrosa, bien preparada, con papitas bien, demasiado buena. Y el muchacho la mira, se rasca la cabeza y le dice, mi amor, gracias. Cuando termina le dice, pero le tengo una pregunta. ¿Por qué usted me sirvió la mojarra sin cabeza? ¿Por qué le quitó la cabeza? Y me da el pescado así. Es que a mí me gusta completo. Pero gracias, está muy bueno. Le dice la muchacha, ay, mi amor, no sé. Es que mi mamá me enseñó que la mojarra se frita sin cabeza. Bueno, pasó el tiempo. Se hizo amigo de la suegris, de la suegra. Y un día la suegra lo invita a comer. ¿Qué quiere comer el yerno? Mojarra frita. A él le invitó. Llegó la suegra, le hizo el pescado. Le preparó el pescado, le dio de comer de la misma manera. El muchacho se la comió, le dijo, suegra, le tengo una pregunta. ¿Por qué usted me da mojarra sin cabeza? ¿Por qué lo hace así? Dice la suegra, no sé, mi mamá me enseñó. Un día estaba toda la familia reunida y el muchacho no se quedó y llegó donde la abuela y le dijo, abuela, una pregunta. Usted sabe que su nieta el otro día me invitó a comer y me dio mojarra frita, muy buena, pero le quitó la cabeza. No sabía por qué. Después me dijo que la mamá, fui y le pregunté a su hija, que es mi suegra, y me dijo que no sabía, que usted la había enseñado. Quiero preguntarle a usted, ¿por qué usted le enseñó a su hija y a su nieta que la mojarra se frita sin cabeza? Dijo la abuela, ay, mi hijo. Lo que pasa es que cuando yo era joven era muy pobre y tenía un carderito así chiquitico y como el pescado no entraba tenía que volarle la cabeza para que entrara y lo fritara, no sé cómo. Así hay católicos, así hay católicos. ¿Para dónde a Vicente? Para allá, para donde va la gente. Esos son los que agarra un protestante, viene, le mete 3 piojos en la cabeza, le dice 3 tonterías y dice, conocí el evangelio, conocí una luz, amén, aleluya. ¿Qué cuento? No sabe ni por qué se confiesa, no sabe ni por qué comulga, no sabe por qué se bautiza, no sabe la confirmación, no sabe ni por qué reza, no sabe nada en la iglesia, aunque viene y después le pasa lo de Tomás, si no veo no creo, si no veo no creo, si no veo no creo. Pero cuando hay gente de fe
cuando hay gente que cree, ¿por qué estamos viajando y yendo por todos lados y por todo el mundo predicando? Para que la fe de ustedes se despierte, para que la gana de leer la Biblia se active, para que ustedes no se queden dormidos, para que la fe de ustedes crezca, para que la fe de ustedes aumente, para que no se dejen engañar, para que no se dejen confundir. Por eso, desde Venezuela o de cualquier parte voy para allí y vengo para acá, para que ustedes se activen, se despierten, está el Evangelio todos los días, porque la fe no puede dormirse. Cuando hay personas que manifiestan la fe, cuando hay personas que comparten la fe, cuando hay personas que difunden la fe, aunque hayan ateos, esos ateos se convierten. Miren lo que pasó. Y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Las puertas estaban Cerradas. Puertas cerradas significa que en el corazón de Tomás no cabía nada. Puertas cerradas significa que ya le habían hablado de Dios, le habían hablado de Cristo y Tomás decía, no, no, no. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y... ¿Quién vino? ¿Quién vino? Jesús. Jesús vino. Y se puso en medio de ellos. ¿Dónde se puso? En medio de ellos. Cuando ustedes y yo colocamos a Cristo en medio, De ellos. ¿qué pasa? Siga. La paz les dijo. Les dijo. Les dijo. Ese les dijo no se lo coma, porque ese les dijo es la palabra de Cristo. Ese les dijo cuando Cristo se coloca de medio y habla, las cosas cambian. Cuando usted le habla a Dios, le habla a un ateo de Dios con Biblia, aunque sea muy ateo, esa semillita cae y va a crecer. Cuando usted le habla a un pecador de Dios con Biblia, esa semillita cae y empieza a crecer. Cuando usted le habla a su hijo de Dios con la Biblia, esa semillita cae y empieza a crecer. Cuando usted le habla a la gente sin Biblia, esa semilla se muere. Por eso hago lo que hago con los lectores, le doy citas, capítulos y versículos, porque si ustedes quieren reclamar algo, se lo reclaman a Cristo. Si quieren decir algo, ahí está con la palabra de Dios y no es un invento. Y el lector lo lee y lo vuelve a repetir y se confunde y vuelve a darle y predica y lee. El padre y el lector se unen y predican la palabra de Dios. Jesús estaba en el medio y les dijo, es la palabra de Cristo la que cambia corazones. Oigan. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Escuchen. Después dijo a Tomás: Tomás, ven acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Qué fue lo que hizo que Tomás despertara la fe? Jesús dijo. Jesús habló. Cuando Jesús habló y cuando Jesús dijo, la fe de Tomás se despertó. Con la palabra de Dios podemos nosotros despertar la fe. Y escuchen para terminar lo que pasó. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor, Señor mío y Dios mío. Y escuchen lo que dice Jesús. Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Para nosotros, esta parte, para terminar. ¿Crees porque me has visto? Siga. Lo que viene para nosotros. Felices Felices los que no han visto. los que no han visto, ustedes y yo que no hemos visto a Cristo y no lo andamos buscando a ver cómo lo vemos. Felices los que no han visto, Pero creen. pero tenemos fe. Cuando usted va a las cosas de Dios con fe, es una persona feliz. Lo contrario es infeliz cuando aún estando en las cosas de Dios, no cree. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi.